bien, buenas noches. Vamos a iniciar la reunión sobre inmunidad a bacterias y parásitos. En primer lugar, vamos a abordar lo que es la inmunidad tanto para bacterias extracelulares, después intracelulares, y después lo que es inmunidad contra parásitos, ¿no? Lo que se refiere a bacterias extracelulares, el principal mecanismo de defensa contra este tipo de gérmenes van a ser los mecanismos humorales, ¿no? El complemento por parte de la inmunidad innata con sus dos vías, ¿no? Que corresponden a este tipo de respuesta, que son la vía alterna y la vía de las lectinas. Y en la inmunidad adaptativa, la respuesta humoral, ¿no? Que también tiene, por supuesto, el tema de activación de complemento por la vía clásica. Para bacterias intracelulares, como ya deben estar suponiendo, tenemos todo lo que es activación de células fagocíticas, ¿no? Principalmente macrófagos, a través de la activación y la colaboración de la población efectora helper 1. En cuanto a parásitos, tenemos los dos mecanismos de respuesta. Uno, aquel que está mediado por la respuesta helper 2, que ya conocemos, que incluye la producción de inmunoglobulina E y la generación de infiltrados ricos en eosinófilos. Y en segundo lugar tenemos para aquellos parásitos intracelulares la activación de mecanismos de fagocitosis, ¿no? Que es la principal forma de eliminar a los protozoarios y también a gérmenes o a parásitos que sean intracelulares. ¿Ya? Vamos a ir avanzando con la presentación. Entonces, tenemos los dos mecanismos de respuesta, tanto la respuesta innata y adaptativa, que van a colaborar en la defensa contra los diferentes tipos de gérmenes. Tenemos que tener en cuenta que un grupo importante de gérmenes que logran ingresar al organismo logran ser eliminados por la inmunidad innata, ¿no? Hay otra cantidad que requiere de la colaboración de la inmunidad adaptativa para que la respuesta inmune sea eficiente, ¿ya? Obviamente la supervivencia del germen va a depender de dos factores. Aquellos que son intrínsecos al propio germen, ¿no? Y que dependen de los mecanismos de evasión de la respuesta inmune de los que se puedan valer. Y el otro es de la capacidad de respuesta del hospedero, ¿no? Del individuo, si tiene algún tipo de deficiencia que no le permite eliminar a los gérmenes de forma adecuada, entonces obviamente el germen va a tener las puertas abiertas para continuar proliferando, ¿ya? Hay situaciones en las cuales las infecciones pueden tornarse latentes, eso también es bastante bien conocido, ¿no? Hay grupos de virus, en particular los virus herpes, que una vez que infectan, logran establecerse en grupos de células para tornarse en virus latentes, ¿ya? Cuya actividad puede hacerse evidente si es que se suscita algún evento que de alguna manera produzca un menoscabo, ¿no? En el sistema de defensa contra los gérmenes, ¿ya? Bueno, hay respuestas que se generan contra los gérmenes que terminan produciendo daño. El ejemplo que les he estado poniendo es el ejemplo de la Mycobacteria tuberculosa, ¿no? Y los infiltrados abundantes en macrófagos y otras células inflamatorias que liberan componentes que terminan destruyendo tejido sano, ¿no? Y eso corresponde a respuestas de hipersensibilidad, donde la respuesta inflamatoria produce daño al tejido sano. Muy bien. En lo que se refiere a bacterias extracelulares, les comentaba que tenemos, bueno, el primer componente en la inmunidad innata siempre va a ser el sistema de barreras, ¿no? Las pieles y las mucosas. Sabemos que los epitelios producen elementos que pueden mantener a raya
¿no? Y evitar la colonización y las infecciones por parte de los gérmenes ambientales, ¿no? Sin embargo, si estos sistemas no son preservados de manera adecuada, pueden tornarse o perder su capacidad para poder soportar, ¿no?, el proceso de infección que va a dar lugar a los gérmenes que se encuentran fuera del organismo. Entonces, el humo de cigarro, ¿no?, el abuso, por ejemplo, al momento de bañarse con agua caliente, termina causando daño en las mucosas y sequedad en la piel. Y las grietas que se pueden formar o la pérdida de la capacidad para poder movilizar el moco hace que estos gérmenes puedan atravesar las barreras e infectar. ¿Ya? Bien. En la inmunidad innata, como les comentaba, si el germen logra atravesar la barrera, tenemos como primeros sistemas de defensa al sistema de complemento, a la cabeza, con sus dos vías, ¿no? Estos van a ser, la vía alterna va a ser activada preferentemente por la presencia de peptidoglicanos de gram positivos y los lipopolisacáridos de los gram negativos, ¿no? La vía alterna es activada por una molécula, no nos olvidemos, que es un C3 hidratado. Es un C3 que tiene la particularidad de fijarse directamente a la superficie de los gérmenes, ¿no?, para después inmediatamente dar lugar a la formación de la convertasa de C3 de esta vía, que está conformada por el C3 hidratado, ¿no?, o activo, o de la vía del ralentí, que se une a la porción B del factor B, ¿no? Eso conforma la convertasa de C3 de la vía alterna. Y después ya sigue la cascada de activación. La segunda ruta que se va a activar es la de las manosas a través de la proteína fijadora de manosa. La proteína fijadora de manosa es una proteína de fase aguda. La sintetiza el hígado y su producción es potenciada por interleuquinas proinflamatorias. Ya las conocemos: factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6. Esta proteína fijadora de manosa tiene asociadas dos serin-proteasas, ¿no? Las serin-proteasas 1 y 2, o MASP1, MASP2. Estas serin-proteasas activan de forma directa a C4 y C2, ¿no?, para formar la convertasa de C3 de esta ruta, y después continuar con la cascada de activación. ¿Ya? Bueno, el complemento es muy importante, sabemos, para lo que es reclutar y activar fagocitos, particularmente polimorfonucleares, a través de sus anafilotoxinas C3A y en especial C5A, ¿no? Y también los fagocitos se van a activar porque tienen en sus membranas, ¿no?, y también en el citosol, ¿no es cierto?, receptores que les permiten reconocer los PAM, como ya conocemos, ¿no? En la membrana, los receptores principales van a ser los receptores tipo TOL, que hemos revisado, pero hay otros receptores, como los receptores para manosa. Manosa tienen las bacterias, los scavengers, etcétera, que les permiten interactuar con los gérmenes para activarse e iniciar las respuestas que van a dar lugar a la instalación de los procesos de inflamación aguda. ¿Okay? ¿Ya? No nos olvidemos que estas células tienen receptores para cadenas pesadas de inmunoglobulina, la G en particular, y moléculas de complemento. El complemento, la principal, es C3, y estas células tienen receptores para los fragmentos de C3. Empezamos con C3b y algunas moléculas que son producto de su degradación, como el C3b inactivado. Bueno, consecuencia de su activación, recordemos al macrófago, ¿no? Está el tema de la producción de interleuquinas que van a intervenir en la respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? En la inmunidad adaptativa, la principal es la respuesta
humoral, ¿no? La idea del anticuerpo es la de neutralizar gérmenes y neutralizar sus toxinas, ¿ya? Y una vez que esto está neutralizado, los complejos inmunes van a ser reconocidos por fagocitos para que los gérmenes y las toxinas puedan ser removidos del organismo. ¿Ya? Bueno, durante la presentación antigénica, ¿no?, de los gérmenes, vamos a tener que se van a activar las poblaciones de linfocitos TCD4 que van a colaborar, ¿no?, complementando la actividad de la inmunidad innata para conseguir que los gérmenes puedan ser eliminados de forma eficiente. Sabemos que cada subpoblación efectora interactúa, ¿no?, con una población de células de la inmunidad innata en particular. Para el caso del HER1 tenemos a los macrófagos, para el TH17 a los polimorfos nucleares, para el TH2 a los eosinófilos. Bien, una respuesta adaptativa, la inmunidad tumoral. Todos sabemos que es la célula plasmática la encargada de producir los anticuerpos, ¿no? La producción del tipo de anticuerpo depende del tipo de estímulo que desencadena la respuesta inmune. El anticuerpo tiene funciones: neutralización, opsonización para facilitar y amplificar los procesos de fagocitosis y destrucción de gérmenes, y activación de la vía clásica de complemento en el caso de IgG, ¿no?, particularmente la IgG1 y la IgG3. Una vez que activa el complemento, bueno, el complemento opsoniza, ¿no? Tenemos las moléculas de C3b, la C3bi. Las anafilotoxinas promueven la quimiotaxis y activación de células como los polimorfos nucleares, ¿no? Y también, si se activa la vía de ataque, el complejo de ataque a membrana, la lisis osmótica de los gérmenes blancos. En la respuesta adaptativa, depende del tipo de activación que se tenga, vamos a tener el tipo de célula que se va a activar. Si son gérmenes extracelulares, esperamos mucha actividad fagocítica, ¿no? Y la célula que lidera la actividad fagocítica en el sistema inmune es el polimorfo nuclear, ¿no? Y si se requiere polimorfos nucleares, vamos a necesitar colaboración del TH17. Bien, entonces, en este caso, el linfocito TH17 va a ser el que va a comandar la respuesta inmune y, por supuesto, se va a contar con el concurso de citoquinas que van a promover la respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? Siempre va a haber participación de macrófagos. El macrófago es una célula central en lo que a instalación de respuestas inflamatorias de este tipo se refiere, ¿no? Y sabemos que esta población celular es activada por la actividad HELPER1. Y finalmente los anticuerpos, depende el tipo de la forma como se activa el linfocito B y el tipo de interleuquinas que intervienen al momento de la activación para la producción del isotipo de anticuerpo que va a participar en la respuesta inmune, ¿ya? Mayoritariamente, en estos casos de gérmenes extracelulares, bacterias extracelulares, se espera que sea IgG de tipo 1 o de tipo 3, por las razones que ya se expusieron en las diapositivas anteriores. Las células inmunes y otras células del organismo producen péptidos antimicrobianos. Vimos los ejemplos en el caso de los epitelios, ¿no? Las células de los epitelios mucosos del intestino, por ejemplo, las células de Paneth son productoras de defensinas de tipo beta. Los queratinocitos también producen defensinas y otras moléculas antimicrobianas, ¿no? Los polimorfos nucleares producen defensinas alfa y beta, ¿ya? Estas moléculas pueden ser producto de células derivadas de la médula ósea, polimorfos nucleares, o de células que no son derivadas de la médula ósea, tenemos los epitelios, ¿ya? Les comentamos que tenemos las defensinas alfa y beta, ya les expliqué quiénes las tienen, por ejemplo.
Y hay otro grupo molecular que son las catalicidinas. En el humano está esta de acá, la LL37, que la producen los polimorfos nucleares y también las células epiteliales. La actividad de estas moléculas hace que se despolarice la membrana interna de las bacterias, de una manera similar a cómo sucede cuando actúan los antibióticos, ¿ya? De esta forma se logra eliminar a los gérmenes. Bien, algunos defectos que se pueden presentar y la asociación con algunos gérmenes que pueden aprovecharse e infectar, ¿no? Si el defecto es en piel y barreras mucosas, decíamos sequedad de la piel, se forman grietas, ¿no? La barrera mucosa, bueno, ha sido dañada por el humo de cigarro, por ejemplo, o existen defectos de fagocitos, ¿no? El defecto de fagocito puede tener varias causas, por ejemplo, que el fagocito no pueda migrar, no pueda migrar al sitio donde está el proceso o donde se encuentra ubicado el germen, que migre, pero que por ejemplo no pueda fagocitar, o si fagocita, la fagocitosis no sea eficiente. En esos casos, las infecciones van a estar, los gérmenes que van a estar presentes mayoritariamente son estafilococos, ¿no? Cuando son piel, gram negativos cuando se trata de mucosas, ¿ya? Si los defectos son de producción o calidad de anticuerpos y también en barreras mucosas, ¿no? Vamos a tener infecciones por Haemophilus influenzae y neumococo preferentemente. Si los defectos son de complemento, vamos a revisar un poco sobre esto, y anticuerpos, entonces las neiserias, ¿ya? Y si la respuesta es porque la actividad de los macrófagos es deficiente, por N razones, ¿no? Una de ellas puede ser una mala activación de la respuesta HELPER-1. Vamos a tener infecciones por gérmenes intracelulares, y ahí tenemos dos, las micobacterias y las salmonelas. Bueno, hay situaciones en las cuales la respuesta inflamatoria que se va a producir es una respuesta inflamatoria de tipo sistémico, que puede terminar produciendo daño, ¿no? Y el ejemplo más serio lo tenemos en el caso del choque séptico. El choque séptico tiene tres componentes, ¿no? El síndrome de coagulación intravascular diseminada, la hipoglicemia y el choque cardiovascular. El síndrome de coagulación intravascular diseminada se produce porque se activan una serie de factores procoagulantes, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener presente que se produce un evento de diseminación de los gérmenes en todo el organismo, ¿ya? De manera que si había un foco de infección delimitado en algún lugar, en las situaciones de sepsis, el foco se da, hay miles de focos en todo el organismo, y todos los focos producen respuestas inflamatorias, ¿no? Eso hace que los niveles de interleuquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interferón gamma, interleuquina 12, entre otras, lleven al organismo a un estado de hiperactivación. Entonces vamos a llevarlo, o va a estar en un estado que se llama hiperinflamatorio. En estado hiperinflamatorio, células inmunes como los macrófagos, por ejemplo, expresan una molécula que se llama factor tisular, entre otras moléculas, por supuesto, ¿no? Que promueven los procesos de coagulación, ¿ya? Este factor asociado a otros factores van a llevar a que se comiencen a generar microtrombos en los capilares de forma sistémica. La trombosis sistémica termina dañando, bueno, produce isquemia y termina dañando diferentes órganos. En la medida que los órganos se van dañando y van perdiendo su función, el paciente va a entrar en falla multiorgánica. ¿Qué órganos son los que están más afectados por este tema del síndrome de coagulación intravascular diseminada? Riñones, intestino,
el hígado se va a dañar y el hígado puede perder su capacidad para poder mantener los niveles fisiológicos de glucosa y el paciente puede caer en hipoglicemia que puede comprometerle la vida. Otro órgano que se va a dañar es el corazón, ¿no? El factor de necrosis tumoral en particular hace que la célula miocárdica produzca cantidades importantes de óxido nítrico y este óxido nítrico va a relajar a la fibra cardíaca y puede terminar provocando paro cardíaco, ¿no? Porque es paro cardíaco, ¿no? Además, se puede relajar la musculatura lisa de los capilares de forma sistémica y eso puede provocar también un choque distributivo. Esto se ve preferentemente en los casos de septicemias por gram negativos, ¿ya? Y también por gram positivos, por supuesto, por acción de los peptidoglicanos especialmente. Este mecanismo de daño orgánico también se observa en el caso de presencia de superantígenos, ¿no? Los superantígenos son moléculas que tienen la capacidad de activar directamente a los linfocitos T. Y un superantígeno que es el más conocido es el superantígeno del estafilococo. Este superantígeno se va a fijar a la molécula HLA clase 2 de la célula presentadora y aprovechando esto se va a unir al dominio variable beta de la cadena beta del receptor del linfocito T, ¿no? El dominio variable beta del receptor del linfocito T tiene 4 regiones determinantes de complementariedad, ¿no? La cuarta región es una secuencia que queda fuera, ¿no? Fuera de la molécula y es aprovechada por el superantígeno para fijarse al receptor e iniciar la activación de esta célula. El linfocito T activado de esta manera se vuelve productor de interleuquinas de una manera desordenada, en lo que llaman tormenta de citoquinas. Además, la población de células activadas es enorme, ¿no? Si en un proceso inflamatorio agudo se requiere la activación, qué sé yo, de 100 células para depurar la infección, cuando sucede que la activación es por superantígenos, se puede activar 1.000.000, ¿no? Entonces, eso ya da lugar a la aparición de una respuesta de tipo tóxico que puede llevar al paciente a la muerte. Bien, acá tenemos la presentación antigénica normal que hemos revisado, ¿no? El antígeno unido a la molécula clase 2 en su hendidura y está siendo reconocida por el linfocito T a través del receptor. El receptor tiene 2 cadenas, alfa y beta, ¿no? Y cada cadena tiene 2 dominios, un dominio constante alfa, un dominio constante beta, un dominio variable alfa, un dominio variable beta. El variable alfa tiene 3 regiones determinantes de complementariedad que le permiten interactuar con el antígeno. El variable beta tiene 4. 3 van a interactuar y una queda por fuera, ¿no? Ese dominio es aprovechado por el superantígeno para fijarse al receptor y activar al linfocito T, ¿no? El superantígeno produce una superactivación que termina llevando al paciente a un estado tóxico, ¿no? Que puede desencadenar sepsis y choque séptico. Los mecanismos de evasión en los gérmenes extracelulares, por supuesto, están presentes, ¿no? Evaden los anticuerpos, variación antigénica, ¿no? Cambia la estructura antigénica y el anticuerpo ya no se va a fijar al germen, ya no va a haber opsonización. También pueden producir proteasas que van a degradar a las inmunoglobulinas. Evaden la fagocitosis, bloqueando la unión con los receptores, ¿no? Se pueden ocultar en células que no son fagocíticas y también pueden inocular toxinas dentro de las células inmunes. El ejemplo lo pusimos en su momento cuando hablamos de enterobacterias que eran capaces de unirse a los enterocitos para inocular toxinas que provenían
de las islas de patogenicidad 3 y 4 principalmente, ¿no? Acá sucede algo similar. Evaden complemento bloqueando la unión de C3b, ¿no? C3b es la molécula principal, es la que va a opsonizar, ¿no? Y si no logra fijarse al soma de la bacteria, no va a poder opsonizar de manera adecuada, ¿ya? Puede ser degradada. Hay gérmenes que producen moléculas que van a degradar a C3b. Se puede inactivar la cascada de activación de complemento. Los gérmenes también pueden capturar proteínas reguladoras, ¿no? Que impiden que la actividad del complemento se lleve a cabo de forma completa. O se puede producir, el germen puede inducir la producción o el cambio de isotipo en los linfocitos B para que se produzcan moléculas que no activan la cascada del complemento. Tenemos el ejemplo de la IgG2, la IgG4, ¿no? La inmunoglobulina A tampoco activa complemento, ni la inmunoglobulina E, ¿no? Necesitamos, en estos casos, preferentemente IgG1 e IgG3. Bueno, en la gráfica algunos ejemplos, ¿no? Factor de virulencia, cápsula, ¿no? Que impide la fagocitosis e impide que el anticuerpo se pueda unir a los antígenos que se encuentran sobre el soma de la bacteria, ¿no? Los pili también se van a constituir en estructuras fagocíticas. Estos gérmenes también pueden producir leucocidina, ¿no? Su nombre lo dice, mata leucocitos, y otras enzimas que pueden degradar componentes del complemento. En este caso es C5A, que es una molécula central en lo que es en lo que a respuesta inflamatoria se refiere. Con respecto a las bacterias intracelulares, bueno, en la inmunidad innata, activación de macrófagos. ¿Y quién va a activar el macrófago en la inmunidad innata? La célula natural killer. ¿Por qué? Porque la natural killer es productora de interferón gamma. El macrófago se activa, produce interleuquina 12, activa la killer y la killer produce interferón gamma que activa al macrófago. Sabemos que ese tipo de respuesta no se sostiene en el tiempo, ¿no? Y la activación de los macrófagos tiene que ser sostenida por los linfocitos, ¿no? La población principal va a ser el helper 1, ¿ya? Bueno. Eso es lo que acabamos de comentar, ¿no? Llega el germen, el macrófago produce interleuquina 12 y después tenemos el interferón gamma que potencia la actividad de los macrófagos y le facilita la eliminación de los gérmenes. Sin embargo, como esto no se mantiene, se requiere la activación de los linfocitos T CD4, obtener diferenciación TH1 y la inmunidad innata representada por estas células va a colaborar con sostener la respuesta inmune y permitir una activación adecuada en el tiempo de los macrófagos para que la eliminación de los gérmenes intracelulares se pueda producir de forma eficiente. Sabemos, ¿no?, que la colaboración se va a producir entre las interacciones de la molécula CD40 ligando del linfocito T con la molécula CD40 del macrófago y el interferón gamma, ¿no? De esta forma vamos a tener el macrófago activado en su forma clásica, con los tres elementos: producción de interleuquinas, amplificación de la presentación antigénica y coestimulación, y también la amplificación de su capacidad fagocítica, particularmente de las vías de estallido respiratorio y la actividad de la sintasa del óxido nítrico. Bien. Bueno, esto se los acabamos de comentar, ¿no? Además, se requiere de la colaboración de los linfocitos CT8 activados, o sea, los citolíticos, para que puedan eliminar aquellos gérmenes que evaden los mecanismos de respuesta de los macrófagos, ¿no? Porque bloquean la capacidad dentro de los degradativa dentro de los fagolisosomas, o bloquean o se escapan de los fagolisosomas para pasar al citosol. Y también para la eliminación de aquellos gérmenes que se han ocultado en células no fagocíticas,
¿De quién se encarga? ¿Quién se encarga de todo eso? El citotóxico. Bueno, acá está pues, ¿no? El germen. Acá se han escapado del fagolisosoma, ¿no? A pesar de que el CD4 colabora para que se puedan eliminar a los gérmenes que están en las vacuolas fagocíticas, los del fagolisosoma, no, los que se han escapado no van a ser eliminados. De eso se encarga el citotóxico, que colabora con la respuesta eliminando a la célula infectada y de esta forma, de paso, elimina también a los gérmenes que se han fugado de la vacuola fagocítica. Bueno, si la respuesta celular mediada por la activación helper 1 en colaboración con los macrófagos no logra eliminar el estímulo antigénico de manera adecuada, se puede instalar un infiltrado celular abundante que termina produciendo daño en el tejido. El ejemplo simple es tuberculosis, ¿no? A partir del día 21 se puede observar la presencia de los granulomas, ¿no? Los granulomas son, es una organización celular, ¿no es cierto?, que contiene en el centro a las células epitelioides gigantes multinucleadas, ¿no?, que ya deben haber visto. Tiene por fuera una población de macrófagos activados y más afuera están los linfocitos T, ¿ya? Bueno, hay dos posturas en lo que se refiere a los granulomas. Una es que el granuloma puede servir para limitar a los gérmenes y evitar que estos se diseminen. Sin embargo, se ha observado que hay situaciones en las que las condiciones del granuloma más bien lo que hacen es favorecer la supervivencia y la proliferación, en este caso de las micobacterias, ¿ya? La forma como responde el individuo tiene mucho que ver. En la lepra tenemos el ejemplo más palpable de lo que es el tipo de respuesta inmune y el tipo de enfermedad que puede desarrollar la persona. En la lepra tenemos dos extremos, uno en los cuales la respuesta helper 1 es adecuada, se logra limitar bien la proliferación de la micobacteria de la lepra, y en este caso lo que se observa en los cortes histológicos es que se organizan los granulomas y no se ven muchos bacilos. Es una lepra paucibacilar con poco daño, ¿no? En el otro extremo tenemos la lepra lepromatosa, ¿no? En la lepra lepromatosa lo que se observa es un tipo de respuesta más bien de tipo helper 2. En la tuberculosis tenemos un tipo de respuesta helper 1. Y además, como consecuencia de este tipo de respuesta, se observa que los granulomas se organizan muy mal o no se encuentran, ¿no? Y la presencia de bacilos en las biopsias es abundante, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué es esto? Porque la respuesta helper 1, que se organiza y media a través del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, es bloqueada por interleuquinas que son producidas por el helper 2, ¿no? Eso impide que la actividad de los macrófagos sea adecuada. Tenemos los dos ejemplos experimentales, ¿no? En el caso de infecciones por Leishmania mayor en ratones, los ratones que tienen una buena respuesta a TH1 se recuperan. Los que tienen respuesta a TH2, bueno, hacen la forma diseminada de la infección. Y en el humano, tenemos que en las infecciones por Mycobacterium leprae, si tiene una buena respuesta a TH1, da lugar a la que presente la lepra tuberculoide, que es la benigna, digamos así. Y si tienen una respuesta deficiente TH1 o una respuesta TH2 dominante, estos hacen la forma lepromatosa de la enfermedad. Mecanismos de evasión, por supuesto que hay, inhiben la formación del fagosoma, Mycobacteria tuberculosa, Legionella pneumófila, inactivan la vía de estallido respiratorio. La enzima principal es la enzima oxidasa. Eso lo hace el Mycobacterium leprae, porque tiene un antígeno que es el glicolípido fenólico, ¿no? Y finalmente se escapan del fagolisosoma.
¿ya? Eso lo hace la Listeria monocytogenes, que fuga al citosol y se vale de su proteína, que es una toxina, la hemolicina. De sepsis ya les adelanté hace un rato, solamente para recordar que están los tres componentes, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, el choque cardíaco, ¿no? Y también, bueno, la hipoglicemia como consecuencia del daño a nivel del hígado, ¿ya? Los principales gérmenes que producen este tipo de estado son los gram negativos, los gram positivos también, por supuesto, y hablábamos también de los superantígenos, ¿no? La sepsis, bueno, se les ha comentado acerca del estado hiperinflamatorio de la sepsis, ¿no? El proceso séptico puede tener una segunda etapa que se llama fase de extensión de la sepsis, que se caracteriza por un estado de inmunosupresión profundo, ¿ya? Y ese estado de inmunosupresión se caracteriza porque las células inmunes comienzan a morir y mueren en los órganos linfoides secundarios. Mueren los linfocitos CD4, los CD8, se mueren las células dendríticas, las interdigitantes, se mueren las células dendríticas foliculares, ¿no? Los linfocitos B también comienzan a morirse y las células que logran activarse, en el caso de los linfocitos T, CD4, tienen un perfil helper 2, ¿no? Y los macrófagos se van a activar, pero en su forma alterna. En esa situación, si se produce una reinfección por algún otro germen, el sistema inmune queda inhabilitado para poder activar los mecanismos de defensa. Y el sujeto, bueno, tiene altas posibilidades de morirse. A todo esto se agrega que aparecen células T reguladoras, ¿no? Y una población de células de la médula ósea que son células supresoras derivadas de la médula ósea, que bloquean los procesos de activación celular, ¿ya? Entonces la muerte de las células inmunes se va a producir por mecanismos de apoptosis. Le dije que muere todo, ¿no? Los CD4, los CD8, linfocitos B, células dendríticas foliculares, las interdigitantes. O sea, se pierde la capacidad de formar anticuerpos y también de activar las poblaciones efectoras de los linfocitos T. Y mueren en los órganos linfoides, ¿no? Secundarios, vasos y ganglios linfáticos y también en el timo. Y acá tenemos pues las células dendríticas van a morir por apoptosis, los macrófagos, ¿no? Van a, si se activan en un perfil helper 2, ¿no? Pierden su capacidad proinflamatoria y de eliminación de gérmenes. La natural killer también se va a morir. En el caso de los polimorfos nucleares, bueno, la sobredemanda de producción de células de este tipo hace que la médula ósea agote su capacidad de poder liberar formas maduras y comienzan a liberarse formas inmaduras que son los bastones. Eso quiere decir que la médula fue excedida en su capacidad de poder generar células de respuesta inmune funcionales, ¿no? Porque el bastón es un polimorfo nuclear, es cierto, pero es un polimorfo nuclear que no tiene capacidad para fagocitar y eliminar gérmenes, ¿no? Suma, pero no ayuda, ¿ya? Finalmente tenemos a las células supresoras derivadas de la médula ósea, de las que ya comentamos. En inmunidad adaptativa, bueno, los linfocitos se mueren, ¿no? Tanto el CD4 como el CD8 y los linfocitos B. Y no solo eso, sino que los linfocitos T van a expresar un perfil de agotamiento celular, ¿no? ¿Y en qué consiste? En la expresión de receptores de inhibición que van a bloquear su actividad. Y va a aparecer las células T reguladoras. En la fase de extensión de la sepsis se ha probado a dar algunos biológicos para ver si había respuesta, y se ha obtenido respuesta con la interleuquina 7. Interleuquina 7 es una molécula que está involucrada en los procesos de maduración de los linfocitos, ¿no? Y también se produce en los órganos linfoides secundarios.
Entonces se ha observado que mejora la expresión de moléculas BCL2 antiapoptósicas, o sea, promueve la sobrevida de las células inmunes, ¿no? Evitando la apoptosis, promueve la proliferación de los linfocitos T, CD4 y CD8, promueve, ¿no?, la diversidad de los linfocitos T, CD4, o sea, dentro de la proliferación vamos a tener que se comienzan a generar clonas con receptores con especificidades diferentes, ¿no? Esa es la diversidad. Y reduce la producción o la aparición de linfocitos T reguladores, así como también impide, ¿no?, o disminuye la expresión de las moléculas de regulación, como el PD1, ¿ya? O muerte programada 1. Cuando se bloquea el PD1 y a su ligando en animales de experimentación, se observa una mejora de la sobrevivencia, ¿no? ¿Ya? Bien, los otros son observaciones que se ven en los modelos experimentales, disminuye la mortalidad de sepsis por hongos, ¿no? Y se mejora la producción de interferón gamma. La inoculación de interferón gamma corrige la disfunción de los macrófagos, ¿ya? Y en los pacientes se ve que mejoran en los casos de enfermedad granulomatosa crónica. En cuanto a inmunidad de parásitos, teníamos dos, ¿no? Si es protozoarios, entonces se requieren los mecanismos de fagocitosis. Y en mecanismos de fagocitosis se necesita respuesta TH1, definitivamente, ¿ya? Respuesta TH1 con activación de macrófagos que se van a encargar de capturar a los parásitos para eliminarlos dentro de vacuolas fagocíticas. Y aquí va a intervenir todo lo que ya conocemos, ¿no? La interleuquina 12, que va a colaborar con el TH1 activándola, el interferón gamma, las interacciones CD40 ligando. Se va a potenciar la actividad de la vía estéreo-respiratorio para poder eliminar a los parásitos de manera eficiente. Va a colaborar, por supuesto, los linfocitos TCD8 activados, los citotóxicos, ¿no? Y también la población de células T gamma delta. En el MINTOS, la respuesta TH2, que ya la revisamos en su momento, ¿no? Y que depende de dos elementos: la producción de inmunoglobulina E y la generación de infiltrados ricos en eosinófilos. Los eosinófilos, al unirse al parásito al que ha sido recubierto por la inmunoglobulina E, va a liberar enzimas que en algunos casos pueden matarlos, ¿no? Sabemos que las interleuquinas 4, 5 y 13, que corresponden al perfil GLP2, van a tener un rol central en la generación de este tipo de respuestas. Muy bien, muchachos, hasta aquí llegó la clase. Muchas gracias por su participación. Que tengan una buena noche.